¿Quiénes son los judíos y los gentiles? Los judíos y los gentiles, ¿quiénes son? Voy a hablar un poco más rápido de lo habitual porque tengo mucho que decir. Voy a tratar de ser simple para que la mayoría de la gente entienda. Después de la muerte de Salomón, el reino de Israel se dividió en dos reinos, que también son llamados en dos casas. El reino del norte también es llamado la casa del norte o la casa de Israel, y el reino del sur, que también es llamado la casa de Judá. Entonces, los judíos son descendientes del reino del sur, de la casa de Judá. La casa de Judá se le llamó así por la tribu de Judá. Entonces los judíos son descendientes no solamente de una tribu, que es la tribu de Judá, no. Son descendientes de dos tribus, que es el reino del sur. Pero también entre estos dos reinos también se cuentan como judíos a los sacerdotes levitas. En otras palabras, a los descendientes de Aarón, que fue el primer sacerdote levita. Entonces, como judíos tenemos a los de Judá, a los de Benjamín, que de esa tribu era el apóstol Pablo, Shaul de Tarso, y a los levitas, o mejor dicho, a los sacerdotes levitas, que en los tiempos de Jesús, de Yeshua, en el primer siglo había mucha corrupción, y también se dice históricamente que los sacerdotes que había allí, o los jefes de las comunidades, como también se les conoce, muchos de ellos no eran levitas. Se dice que los levitas eran los esenios, los que se fueron a vivir al desierto, donde encontraron allí los famosos rollos del Mar Muerto en las cuevas de Qumran. Entonces, los judíos son los descendientes del reino del sur, que en los tiempos de Jesús, en el tiempo de los apóstoles, eran los que estaban allí. ¿Usted no se ha puesto a preguntar por qué les llamaban judíos a los que estaban en los tiempos de Jesús? ¿Por qué no les llamaban mayormente, por ejemplo, hebreos o israelitas? Déjeme decirle, todos los judíos son israelitas, son hebreos. En otro estudio voy a subir específicamente la definición de la palabra hebreo. ¿De dónde viene esa palabra hebreo? Entonces, todos los judíos son israelitas, pero no todos los israelitas son judíos. El reino del norte, que también es llamado la casa de Israel, o es llamado simplemente Israel, eran 10 tribus. El reino del sur, que es la casa de Judá, eran mayormente 2 tribus, con excepción de los sacerdotes, que eran levitas. Los gentiles, entonces, los gentiles voy a hablar conceptualmente, de acuerdo a una cosmovisión bíblica, de acuerdo a un conocimiento bíblico. Los gentiles son todos aquellos que no son judíos. ¿Quiénes son los judíos? Los descendientes de la casa de Judá, del reino del sur. ¿Quiénes son los gentiles? Cualquiera que no sea de la casa de Judá. Cualquiera que no sea judío es un gentil. Quiere decir que entre los gentiles también había y también hay israelitas, hay hebreos. Me estoy refiriendo a los descendientes de la casa de Israel, del reino del norte. Ahora, quiero leer Hechos 2, del 5 al 11. Quiero enseñarles algo aquí. Hechos 2:5 dice: moraban entonces en Jerusalén, o en Jerusalén, me gusta mejor la M, judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Aquí vemos que había judíos, mayormente judíos. No había gentiles en este día de Pentecostés. ¿Por qué no había gentiles? Principalmente porque los gentiles no celebraban la fiesta de Pentecostés, que era una fiesta y es una fiesta hebrea. Dice: y hecho este estruendo se juntó la multitud, o sea, la multitud de judíos, y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. La palabra lengua es la palabra idioma, como lo enseñé en el estudio del don de lenguas.
Ese estudio usted lo encuentra en YouTube. Entonces cada judío escuchaba hablar en su propio idioma a estos judíos, que entre ellos estaban los apóstoles y los hermanos, que eran 120 números, de acuerdo a Hechos capítulo 1, versículos 13, 14 y 15. Dice versículo 7, y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mira, ¿no son galileos todos estos que hablan? Dicen los judíos, los que venían de otras partes del mundo. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua o en nuestro idioma en la que hemos nacido? Y noten que comienza a dar una lista de diferentes pueblos, de diferentes tribus, de diferentes regiones. Dice partos, medos, elamitas, que estos pueblos estaban lo que hoy en día es Irán, antiguamente Persia. Los que son los partos, los medos y los elamitas, hoy en día es Irán. En aquel tiempo estaban los persas, o habían estado los persas. Y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, así se le llamaba también a la región de Israel. Al pueblo de Israel se le conoce también como Judea. Entonces, ¿quién era Judea? El reino del sur, que es el reino o la casa de Judá. Se menciona mucho en el Tanaj, en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, o en el mal llamado Antiguo Testamento, se le menciona mucho al reino del norte, casa de Israel, y al reino del sur, casa de Judá. Y pocas veces se menciona en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento. Entonces dice, en Frigia, perdón, estaba hablando en Judea, en Capadocia, versículo 9, en el Ponto y en Asia. ¿Sabe usted dónde estaba Capadocia, el Ponto y en Asia? Lo que hoy en día es Turquía. Donde hoy es Turquía, allí estaba Capadocia, el Ponto. Y Asia, por supuesto, estaba lo que es Asia Menor de aquel tiempo. Dice en Frigia y Panfilia. Frigia y Panfilia también estaba en estas regiones donde hoy en día es Turquía. En Egipto, usted ya lo sabe, y en las regiones de África, más allá de Cirene. África principalmente era lo que hoy en día es el norte de África. Note lo que dice, y romanos aquí residentes. Allí había judíos romanos. Entre ellos el apóstol Pablo era un ciudadano romano. Dice, tanto judíos como prosélitos. Quiero explicar esto rápidamente. Los prosélitos eran gentiles que se habían hecho ciudadanos de Judea. Los prosélitos eran gentiles que se habían convertido al judaísmo. Esos son los prosélitos. Los prosélitos eran gentiles que ahora eran ciudadanos de Israel. En ese tiempo a los judíos también se le conocía como el pueblo de Israel. Aunque también al reino del norte, recuerde que le mencioné, se le llama la casa de Israel. Entonces, lo que hoy en día es Israel, el Estado de Israel, que fue reconocido el 14 de mayo de 1948, hace ya casi 70 años. Allí donde es Israel, ser un prosélito era ser un gentil que se había hecho ciudadano de Israel. Hoy en día, si usted no es un gringo, pero se hace ciudadano de los Estados Unidos, usted es reconocido legalmente como un ciudadano americano. Para mí eso es ilógico porque aunque yo no soy ciudadano de los Estados Unidos, yo soy ciudadano americano al ser ciudadano de un continente que se llama América. Pero bueno, eso es otro tema. Eso es un tema de robo de propiedad de tierras. Entonces, ser un prosélito en los tiempos de los apóstoles era que un gentil que se había hecho ciudadano de Israel, y automáticamente ser ciudadano de Israel se le reconocía como un judío. Ser un judío, en otras palabras, hermanos, hablando políticamente, hablando legalmente conforme a derecho, aunque no había derecho judío, pero ser un prosélito era ser reconocido por los religiosos, principalmente por la sociedad, como un judío.
Un judío no de nacimiento, sino como un ciudadano de Israel. Eso apréndaselo usted bien porque hay mucha confusión en algunos textos del Nuevo Testamento. Antes de que se termine el video, voy a explicar 4 textos donde se han malinterpretado por no conocer esto. Ser un ciudadano de Israel en los tiempos de Jesús, antes y después, era ser un judío prosélito o viceversa, un prosélito judío. Ya no era un gentil, ya era reconocido como un ciudadano de Israel, ya era un judío que se había convertido a la nación de Israel, al pueblo de Israel, se había convertido al judaísmo. Eso era un prosélito. Entonces, en ese día de Pentecostés había judíos de nacimiento y judíos no de nacimiento, pero que ahora eran judíos por religión, porque voluntariamente se habían adherido a Israel, tanto como nación como por religión. Ahora adoraban al Dios de la Biblia, ya no adoraban ídolos los gentiles. Ahora ya se habían circuncidado, ya guardaban la Torá o la ley de Moisés, ya cantaban los salmos, esos eran los prosélitos. Inclusive en las sinagogas, en los tiempos de los apóstoles, porque estamos hablando de Hechos y de los gentiles, en los tiempos de Jesús y en el tiempo de los apóstoles, principalmente, ya Jesús había ascendido al Padre, Yeshua. En las sinagogas había 3 secciones. Al frente de las sinagogas se sentaban los judíos de nacimiento, los que eran de padres judíos o de madre judía, si usted le quiere llamar así. Ellos eran de sangre judía, los que se sentaban al frente. Los que se sentaban en medio, que la mayoría eran mujeres, eran los que se habían hecho judíos, eran los que se habían convertido al judaísmo, eran ciudadanos naturalizados, así como en Estados Unidos la gente se hace ciudadana americana. Los que se sentaban en medio eran los prosélitos de justicia. Usted encuentra esto en la historia secular. Por eso es que debemos estudiar historia, hermanos, para entender mejor el Nuevo Testamento. Yo no estoy haciendo a un lado el Espíritu Santo, no me lo tome a mal, pero muchas veces, por depender supuestamente del Espíritu Santo, los cristianos se hacen vagos, se hacen flojos y dicen cualquier disparate simplemente por no estudiar la historia. Dígame usted, ¿qué le impide a usted estudiar historia? ¿La televisión? ¿El celular? ¿La computadora? ¿Qué le impide a usted estudiar historia? La mayoría de las veces no solamente no estudia historia, ni la Biblia estudia. Pero estoy hablándole a aquellos que sí estudian la Biblia, pero que hacen la historia a un lado. Y supuestamente quieren lucir como espirituales y decir dependemos del Espíritu Santo. Qué bueno que dependamos del Espíritu Santo. Yo dependo del Espíritu Santo para entender la Biblia. Pero hay información extrabíblica, hay información en la historia que no está en la Biblia. Y eso le va a ayudar mucho a usted y a mí para entender mejor, históricamente hablando, las escrituras. Entonces, en la sinagoga se sentaban enfrente los judíos de nacimiento, como Pablo, circuncidado al 8º día, de la tribu de Benjamín, dijo Pablo, Shaul. Estaban los prosélitos de justicia, que la mayoría eran mujeres. ¿Y sabe por qué la mayoría eran mujeres? Porque para hacerse judío legalmente, hacerse ciudadano de Israel, había que cumplir los mandamientos de la ley de Moisés. Entre ellos estaba la circuncisión, y hacerse una circuncisión en el primer siglo era casi irse a la muerte. Había muchas infecciones porque no había la esterilización, no había la higiene, no había los medicamentos necesarios, no había las clínicas médicas para hacerse una circuncisión en los tiempos de los apóstoles. Estoy hablando de hace 2000 años. Por eso es que la sección de en medio, la mayoría eran mujeres, porque las mujeres no tenían que hacerse ninguna circuncisión, simplemente cumplir con ciertos requisitos. Y entre estos requisitos, como había mucha corrupción, los requisitos los ponían los saduceos,
y algunos de los fariseos, los que estaban a cargo del templo y que la mayoría no eran levitas, por eso los esenios se han venido al desierto. Se ha venido en un estudio más largo, voy a explicar sobre los esenios. Se ha venido al desierto los verdaderos levitas. Entonces, hacerse judío en los tiempos de los apóstoles era muy difícil. Estoy hablando sin creer en Jesús. Creer en Jesús, ahora ya eres judío por fe, que más adelante lo voy a explicar. Entonces, voy a explicar 4 textos malinterpretados por los cristianos. 4 textos malinterpretados. Vamos a ir a Gálatas 3:28. Vamos a ir a Colosenses 3:11. Vamos a ir a Romanos 2:26 al 29. Y vamos a ir a 1 Corintios 9:20. Vamos rapidito. Yo quiero terminar este estudio. Gálatas 3:28. Voy a explicar los textos que se han malinterpretado. Dice Gálatas 3:28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Ahí me han dicho. Ahí está. Ya no importa si eres judío o no eres judío. Ahí lo dijo Pablo. Y siempre se comete el error garrafal de ignorar el contexto. Eso es número 1. Número 2, se está interpretando literalmente un texto que se debe de interpretar metafóricamente, no literal, en sentido figurado. Y ese es un género literario. Yo tengo un video donde lo he subido y he hablado sobre los géneros literarios, donde no todo es literal. Le voy a decir por qué no es literal número 1 ese texto. Porque dice allí, ya no hay judío ni griego. Mentira. Si lo interpretamos literalmente, Pablo está loco. Había judíos, ciudadanos de Israel, y había griegos, ciudadanos de Roma o de Grecia. Segundo error, dice no hay esclavo ni libre. Mentira. Había un hombre que se llamó Filemón, que fue ganado por el apóstol Pablo, Shaul, y un libro que lleva su nombre, que él había sido esclavo. Y había muchos esclavos en Roma. Entonces Pablo, Shaul, no está hablando literalmente, hermanos. No seamos niños en el modo de pensar, sino en la malicia. Vea otro error si lo interpretamos literalmente. No hay varón ni mujer. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos ahí. Ya no vemos varones, ya no hay mujeres. Entonces, ¿qué somos? ¿Homosexuales? ¿Lesbianas? Si lo interpretamos literalmente, ¿eso está diciendo el apóstol? No. Él no está hablando literalmente y se lo voy a explicar, por supuesto. Si leemos el contexto, está diciendo, versículo 26, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. En otras palabras, por la fe en Cristo Jesús, ya todos debemos de vernos como hermanos. No como, que tú eres judío. No como que tú eres gentil. Que como tú eres hembra, yo soy varón. Porque tú eres un esclavo, no te puedes juntar conmigo, que yo soy libre. Y socialmente ya todos eran hermanos. Está hablando de que son hermanos en una sola familia por la fe en Cristo. No está hablando literalmente. Entonces sí importa si alguien es judío o no es judío. Y más en esos tiempos, que ser judío era también irse a la muerte, porque los judíos 3 veces se levantaron contra Roma y las 3 veces los romanos los destruyeron. La destrucción del templo en el año 70, esa fue la primera revuelta. Hubieron 3 revueltas más, que en otro video voy a subir sobre ese tema de las revueltas de judíos contra Roma, para que entendamos mejor las escrituras del Nuevo Testamento principalmente. Ahora vamos a Colosenses 3:11. Voy a explicar Colosenses 3:11. Dice allí, ahorita leo el contexto, donde no hay ni griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Es muy parecido a este texto como el anterior. Dice allí que ya no hay judío ni griego. Alguien dice, ahí está. Ya no importa si tú eres descendiente de judío o no. No, sí importa. Sí importa. Vean lo que está diciendo, versículo 9 en adelante, al 11. No mintáis los unos a los otros. Este es el contexto. Habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos. Está hablando que dejemos nuestra pasada manera de vivir, nuestra vida vieja.
y revestido, despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. En otras palabras, una vez dejemos nuestra pasada manera de vivir, vamos renovando hasta tener un conocimiento pleno, completo. Dice, donde no hay griego ni judío. Donde no hay griego ni judío, en el conocimiento pleno. Circuncisión ni incircuncisión. ¿Por qué? Porque en esos tiempos había una división entre los judíos que eran circuncidados y los que no eran circuncidados, que eran tenidos por gentiles, y la mayoría eran gentiles. Tanto descendientes de la casa de Israel, reino del norte, 10 tribus, tanto como de los griegos y romanos, que en un tiempo no eran descendientes, pero después sí hubieron muchos judíos, pero muchos romanos y griegos descendientes de las 10 tribus perdidas. Dice, entonces aquí está hablando de que en un conocimiento pleno ya no hay hombre ni mujer, judío o griego o gentil, o esclavo o libre. En un conocimiento pleno ya no hay nada de eso que nos debe de estorbar, que nos divida. Está hablando ahí más que nada de la división, de lo que nos impide para llegar a un conocimiento pleno. Una vez usted tiene un conocimiento pleno, a usted ya no le causa división el ser judío o no es judío. De eso está hablando. Igual está hablando metafóricamente, no literalmente, porque en ese tiempo también había judíos, ciudadanos judíos y griegos judíos. No está hablando literalmente. Romanos 2:26, otro texto bien conocido y mal interpretado. Romanos 2:26 al 29. Dice allí, si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley. Bueno, voy a leer versículo 28. Ahorita leo el contexto. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y en otras palabras, el que es de corazón. Muchos han puesto esto para minimizar la herencia judía de aquellos hermanos que son judíos genéticamente. Voy a explicarlo. Versículo 26. Si pues el incircunciso, ¿quién era el incircunciso? El gentil. Todo incircunciso era un gentil, era un pagano. Así era considerado por los judíos, los de la casa de Judá, el reino del sur, por los de Judea. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, o sea, de la Torá, del Pentateuco, la ley mosaica, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? La respuesta es sí. Y el que físicamente es incircunciso, o sea, los gentiles, pero guarda perfectamente la ley, la Torá, el Pentateuco, le dice al judío de nacimiento, te condenará a ti que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Aquí le está hablando a judíos romanos. En los tiempos de esta carta, hermanos, había judíos romanos. Usted lo encuentra, por ejemplo, en Hechos 18, 1 y 2. Había judíos romanos. Entonces aquí le está hablando a judíos romanos y también a romanos que se habían convertido. Los judíos romanos rechazaban, como hoy en día también lo hacen los rabinos, rechazaban a los que no estaban circuncidados. Para ellos, hermanos, en otras palabras, no era suficiente la fe. No era suficiente. Ya tengo que acabar porque el tiempo se me ha acabado. Entonces, aquí está hablando, obviamente, que por fe en Jesús, en Yeshua, ahora somos judíos. Porque ser judío era ser ciudadanos de Israel. Ahora somos judíos de Israel o somos ciudadanos de Israel. Como Pablo lo dijo en Efesios capítulo 2. Tengo que terminar. Dice versículo 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo ustedes los gentiles en cuanto a la carne eran llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con la mano en la carne. Y esa es una parte de la ley, de la Torá. En aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. Ahí está, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo.
y ahora somos hermanos ciudadanos de Israel. Aunque Netanyahu no nos reconozca, somos ciudadanos de Israel. Porque Él es nuestra paz que de ambos pueblos, judíos y gentiles, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Versículo 15, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Para hacerse judío había muchas ordenanzas, hermanos, de hombres, no solamente la Torá, de la ley, muchos mandamientos de hombres. Para hacerse judío, que era para hacerse prosélito, para entrar al templo, había muchos requisitos de hombres. Por eso Jesús les reprochó y les dijo, ustedes tienen muchos mandamientos de hombres. Hermanos, termino. Ser judío para los judíos en Roma era estar circuncidado y guardar la ley. Ser judío legalmente era tener la ciudadanía de Israel. Pablo les explicó que para ser judío, o sea, parte del pueblo de Dios, era por fe y no por la circuncisión. La circuncisión era un impedimento para que muchos varones se hicieran judíos o se hicieran, mejor dicho, ciudadanos de Israel. Bendiciones a todos. Shalom.